hermanos y amigos. Domingo pasado estábamos con mucho calor aquí porque falló el aire acondicionado. Estábamos justamente hablando del mandamiento del robo y nos robaron el aire acondicionado. Espero que el diablo no haya robado la palabra de los corazones, pero fue valioso que cada uno de ustedes hiciera el esfuerzo por atender a la palabra del Señor. Ahora vamos entonces a meditar en el 9º mandamiento, que dice, como leímos, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dios nos ha dado la capacidad maravillosa de comunicarnos. A veces no lo valoramos tanto porque es algo tan común. No podemos hablar y comunicarnos. ¿Se ha preguntado usted por qué el habla no está entre los 5 sentidos? Tenemos vista, ¿verdad? Nuestros ojos, la vista, con la nariz, el olfato, con las manos, el tacto, con las orejas, todo, ¿verdad? El oído, podemos oír. Tenemos el gusto con la lengua, pero también con la lengua hablamos. Sin embargo, no está considerado el habla como parte de esos 5 sentidos básicos o tradicionales. Pero con el habla podemos expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, a través de esos sonidos que articulamos, utilizando el lenguaje para nuestra comunicación. Es una capacidad humana, exclusiva de los humanos. Los animales pueden tener forma de comunicarse, pero no hablan, porque el hablar requiere el hacer sonidos en una lengua determinada. Y es un acto individual que hay unos mecanismos internos, ¿verdad? Porque hay un pensamiento, hay un razonamiento, pero luego hay un mensaje y detrás de ese mensaje se logra, ¿verdad? Si otra persona lo oye o varios lo oyen, se logra la comunicación. Entonces, en contraste con los 5 sentidos, el habla es desde adentro hacia afuera. Y por eso nos referimos a los 5 sentidos, porque es lo que sentimos o percibimos que viene externo, estímulos externos hacia nosotros. Lo que oímos, lo que olfateamos, lo que tocamos, lo que gustamos, lo que vemos. Pero en este caso es desde nuestro interior hacia afuera. Pero es una capacidad maravillosa que Dios nos ha dado. Nosotros podemos comunicarnos. ¿Se imaginan lo que sería el oído, el sentido del oído si no hubiese habla? Valga la redundancia, no tendría sentido. Se dice que cuando una persona no puede oír de nacimiento, tampoco puede hablar, ¿verdad? Porque los sentidos están conectados. Y también se dice que aquellas personas que carecen de la audición, por esta razón no pueden también hablar, son las personas más aisladas en la sociedad. Puede haber una persona que quizás le falta la vista y uno puede decir qué terrible, alguien que no puede ver, pero los estudiosos dicen que las personas que más sufren el aislamiento en la sociedad son los sordomudos, ¿verdad? Porque no pueden oír y por lo tanto no pueden comunicarse. Pensemos qué bueno que ha sido Dios en darnos esta capacidad de comunicarnos. Incluso lo hacemos con Él en este culto, cantamos, oramos, expresamos las alabanzas de Dios y a Dios. El hombre puede hablar con los que están a su alrededor, puede expresar sus ideas de forma clara, comprensible. Podemos instruir, podemos exhortar, podemos corregir, podemos consolar, podemos animar, podemos hacer que otro se alegre. Pero también, por otro lado, nuestra lengua, si se usa mal, tiene efectos devastadores. Hay un potencial destructor en la lengua descontrolada y perversa.
Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Como si produciera frutos ese árbol, pero dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué frutos produce? Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Son descripciones fuertes de la maldad que la lengua puede producir siendo mal utilizada. Cuánto mal y cuánto daño podemos traer con nuestras palabras. Pensemos que originalmente creada como Dios, que todo lo que hace es bueno y perfecto, fue creada para ser un instrumento de alabanza de Dios. Cuando Adán en el huerto del Edén vio todas las cosas que Dios había hecho, no tenía otra cosa que proferir alabanzas. Aun cuando todo era perfecto y estaba allí solito, pero Dios trajo a su mujer otras alabanzas, porque el Señor le proveyó una esposa. Pero sin embargo, la lengua, a causa del pecado, se convirtió en un instrumento de injusticia. Y el 9º mandamiento tiene que ver con el uso de la lengua y cómo en este mandamiento vemos que la lengua está atada a su buen comportamiento si cumplimos lo que la palabra del Señor dice. Thomas Watson, un autor que ha escrito un libro sobre los 10 mandamientos, yo he tomado mucho de él en esta serie, como también de otros predicadores, pero él decía que Dios ha puesto barreras naturales para mantener la lengua, para controlarla. Una dice que son los dientes y la otra son los labios. Pero en este mandamiento Dios nos da una tercera barrera, que es la barrera del mandamiento para que no prorrumpa la maldad de parte de nuestra boca. Debemos tener en cuenta, hermanos, que en el contexto de este mandamiento, cuando nosotros leemos no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, claramente es un contexto judicial. Debemos pensar que Dios estaba instruyendo por su ley moral a su pueblo, enseñándole moralidad, pero también muchas de las cuestiones civiles iban a tener su base moral. Las cuestiones del manejo de la sociedad, si bien eran leyes civiles, tenían una base moral. Y en los procesos judiciales del pueblo hebreo eran mucho más simples, o podríamos decir sencillos, de los que son los procesos judiciales actuales. Si bien había algunos jueces, si bien Israel cuando luego fue nación muchas veces tenía jueces específicos o tuvo reyes que juzgaron en ciertas cosas, pero en su instancia más básica eran los ancianos de una tribu o los ancianos de determinada ciudad. Y cuando había un caso, un asunto que debía tratarse, estaba el acusador o la parte afectada, estaba aquel a quien se acusaba de algún delito, de algún crimen, y luego era importante que los ancianos escucharan a los testigos. Por eso era necesario que hubiese 2 o 3 testigos, y la ley de Dios les dice así en Deuteronomio 17:6, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo, porque podía ser de que alguien se viese afectado por el actuar de otro. Alguien podía decir, él mató a mi hermano, entonces yo lo voy a matar a él. Pero ¿dónde están los testigos? Tenía que haber algún testigo, no era solamente tomar venganza en mano propia. O cualquier acusación que hubiera, no iba a morir a alguien solo por el dicho de un testigo. Y de esta manera se estaba protegiendo también de que hubiese falsas acusaciones. Por eso debemos considerar cuán grave es el falso testimonio. Proverbios 25:18 dice, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. 3 descripciones de algo que se utiliza para dañar, para matar, para destruir. El martillo, el cuchillo y la saeta. Es terrible que haya un falso testimonio, por eso la ley ponía este parámetro. Era necesario que haya testigos
No solamente uno, tiene que haber 2 o 3 testigos y los ancianos iban a juzgar el caso. En muchas situaciones donde había unanimidad de algún crimen, de algún delito, la consecuencia era la pena de muerte, porque así lo estipulaba la ley. Por eso se requería que cuando hubiera un juicio y se determinaba un culpable, los primeros que tiraran la piedra sean los testigos. Los testigos tenían no solamente su responsabilidad de ir y acusar y decir, esta persona es culpable, es digno de muerte, sino también tenían que ser los primeros en que tomaran la piedra, en el caso del apedreamiento, y se la tiraran a esa persona para matarlo. ¿Por qué? Porque es más fácil mentir o decir algo falso con la boca que realizar el acto de matar, del asesinato o del ajusticiamiento si fuera un caso correcto, un juicio correcto. Pero si se comprobaba que el testigo había mentido, es decir, había sido un testigo falso, la ley determinaba que ese testigo falso tenía que padecer aquello que quería lograr por medio del juicio en el supuesto criminal o en la persona que supuestamente había hecho algo incorrecto. Lo leo para ustedes, Deuteronomio 19:16 dice, cuando se levantare falso testigo contra alguno para testificar contra él, entonces 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le comparecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Lo vimos nosotros también en los otros mandamientos. Yo mencioné nuevamente en la escuela dominical la explicación del Sermón del Monte por parte del Señor. El hecho de que hay un mandamiento que dice no matarás no es solo la prohibición del homicidio, sino también de pecados que están en el corazón y están contemplados en este mandamiento y van en la dirección hacia ese acto extremo del homicidio. Podemos hablar del enojo, podemos hablar de las peleas, podemos hablar del resentimiento. Todo eso está contemplado en la ley de Dios, en el mandamiento no matarás. Cuando el Señor habla del adulterio, claramente explica que no es solamente la consumación del acto del adulterio, sino aún también una mirada o un pensamiento inapropiado. Por lo tanto, toda inmoralidad sexual está contenida en el 7º mandamiento. Aquí en el 9º mandamiento debemos entender de que no solamente se está prohibiendo la falsedad en un juicio, como es el contexto específico de este mandamiento, sino también cualquier tipo de mentira, cualquier ataque a la verdad, cualquier comunicación que daña o afecta la reputación ajena. Entonces podemos pensar qué es lo que este mandamiento está protegiendo. ¿Cuál es el propósito de Dios con este mandamiento? Así como el mandamiento de no cometer adulterio está protegiendo el matrimonio, el mandamiento de no matar está protegiendo la vida. Este mandamiento, ¿qué es lo que está protegiendo? Y aquí podemos mencionar 2 cosas. En primer lugar, la reputación ajena. Y en segundo lugar, la verdad. Este mandamiento se trata de la santidad de la verdad. La verdad es algo sagrado. No solamente la Escritura nos habla de que Jesús así se identifica como la verdad, sino la verdad también en el sentido amplio de la palabra es algo sagrado. Y también la reputación ajena es algo sagrado. Luego vamos a ver
Posiblemente no podamos terminar el desarrollo de este mandamiento en este sermón, pero vamos a ver que hay una relación entre este 9º mandamiento con el 3er mandamiento. Porque Dios no quiere que se hable mal de Él, ni que se tome el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque Dios es sagrado, es santo. Pero nosotros hemos sido creados a imagen de Dios y Dios también va a proteger a cada individuo que es su creación. Va a proteger esa reputación que no sea dañada o afectada de manera injusta. Así como Dios ve sagrada la verdad, ve también importante la reputación de los individuos y puede ser afectada por otros. De ahí es que tenemos estos 2 enfoques claros en el mandamiento. Es la protección de la reputación ajena y la protección de la verdad. Y estas 2 cosas quisiera que veamos. Vamos a enfocarnos primeramente en la reputación ajena. Consideremos, hermanos, su importancia. Ninguna sociedad podría funcionar si no hay normas básicas y cumplimientos básicos de justicia. Imagínese lo que sería una sociedad donde no haya ningún tipo de juicio o de acusación de los ladrones o de los homicidas. Por eso es tan importante también este mandamiento, aún para el nivel de la sociedad. No solamente el mandamiento no matarás dice que matar es algo malo, también este mandamiento dice no dirás falso testimonio, porque alguien puede ir y decir fulanito mató a menganito, pero es un falso testimonio. Y entonces también está trayendo un mal y un serio pecado en esa sociedad. Debemos pensar de que no solamente hay juicios externos, sino también hay juicios internos en nuestra mente y en nuestra conciencia acerca de lo que es correcto y lo que no es correcto. Por eso necesitamos la ley. No solamente para que los culpables reciban los castigos, sino también para que aquellos que son inocentes sean eximidos del castigo y también de la deshonra que trae una falsa acusación. Eso es terrible. Recientemente, creo que se lo mandé a un hermano, hace como unos meses surgió un cambio en la legislación argentina. Ustedes saben que todas estas corrientes de defensa de los derechos humanos y feminismo y todo eso, hace que prácticamente, digamos, una mujer vaya a un juzgado y dice, fulanito me abusó o tal, y sin testigos y sin nada y sin ninguna, directamente esa persona la llevan presa. Entonces, un abogado muy estudioso que está haciendo cambios en el Ministerio de Justicia, salió hablando de la importancia que tenía históricamente a lo largo de muchos años y en numerosas sociedades el cargo de acusar a alguien falsamente y que ahora en muchos lugares se ha desestimado. Dice que en lo que él planteaba es que prácticamente no había ninguna condena frente a un caso de una falsa acusación. Se hacía todo el proceso, se llegaba a la conclusión de que fulanito era inocente, pero aquella persona que había mentido y había argumentado no tenía ningún tipo de sanción. Entonces empezaron a hacer los cambios para que también exista la pena por una acusación falsa. Y yo pensaba en esto y que creo que le mandé a Fernando la noticia. Digo, eso está en la Biblia. No dirás falso testimonio, tan sencillo como las sociedades por apartarse de la ley de Dios llegan a negar lo más claro y obvio. Y este abogado mencionaba un caso de una noticia de un hombre que había pasado 48 años en la cárcel por una acusación falsa. Había sido acusado de abuso de uno de sus hijos. Le habían privado de ver a sus hijos por un supuesto abuso el que él no había cometido.
48 años en la cárcel, le arruinaron su vida, le arruinaron poder tener contacto con sus seres queridos, criar a sus hijos. Pero luego, después de todo ese tiempo, salió a la luz que había sido falsamente acusado. Piensen ustedes, pónganse en los zapatos de esa persona. Si no es digno que esas personas que acusan falsamente tengan su justo castigo. ¿Cuánto sufrimiento cuando las reputaciones de las personas son perjudicadas por palabras engañosas, mentirosas, a veces exageradas, a veces distorsionadas? ¿Cuántas personas han sufrido esto en carne propia? Han destruido su reputación, matrimonios que han sido fracturados, iglesias que se han dividido porque no han tomado con mucha atención lo que nos dice el 9º mandamiento. Entonces esto nos hace pensar y considerar la reputación de un individuo, de un hombre o de una mujer es algo de mucho valor y quizás hemos fallado al considerarlo ligeramente con nuestras palabras o con nuestras acciones. Recordemos que fuimos creados a imagen de Dios y no podemos dañar a nuestro prójimo afectando a la reputación que tiene en el entorno donde está. Pensémoslo por un momento como si nosotros fuéramos lo que estamos padeciendo eso. ¿Cómo te afectaría a ti si sabes que personas están hablando a tus espaldas? Cuando te acusan de cosas que no has hecho, lo cual sería una mentira, o cuando divulgan innecesariamente cosas que quizás sí has hecho. Quizás porque te vieron en un momento de debilidad y entonces fueron y lo comentaron. Quizás son cosas con las que tú estás luchando, porque los cristianos luchamos también con pecado. Quizás no es un patrón en tu vida que siempre estás haciendo eso, pero te vieron en ese momento y se encargaron de ir y decírselo al mundo y a Raimundo. Como dice Paul Washer, dice, la vida cristiana no se trata de que te sacan una foto en tu pecado, ¿verdad? Entonces, este fulanito, ahí está en su pecado. Pero no es una foto, es un video, porque si ven a lo largo de todo ese video de que sí, fulanito pecó en esto, falló en esto, pero no es su estilo de vida, es diferente. Una cosa es una manera de vivir y otra cosa es un pecado accidental, como pasa en muchos creyentes. Algunos quizás hasta se arrepintieron de eso y mortifican su pecado, pero el chismoso se tomó el trabajo de llevarlo y darlo a conocer. Y de repente algunas personas empiezan a experimentar como que todos le están tratando de cierto modo, como si algo que se está diciendo de él o de ella es así, cuando en realidad ni siquiera puede defenderse, porque ni siquiera sabe lo que las otras personas saben, pero lo que las otras personas saben lo saben por aquellos que anduvieron diciendo algo de él o de ella. Es terrible cuando uno se entera de cosas que se están diciendo de uno. Quizás sean mentiras, quizás son exageraciones, quizás son opiniones basadas en prejuicios personales. Entonces usted no se puede defender, porque usted no está en la mente o en los oídos de esas personas para saber con qué elementos cuentan para pensar de esa manera de usted o para actuar con usted de esa manera. De ahí es que se pone en evidencia, sale a la luz, que el chismoso es un cobarde, porque el chismoso no busca a la persona que tiene que hablar, sino que habla a las espaldas de su prójimo. Piense, querido hermano y amigo, por un momento, ¿qué tan importante es para usted su propia reputación? ¿Qué tan importante es para usted lo que la gente habla de usted o piensa de usted?
Algunos dicen, no, a mí no me importa lo que digan, lo que piensan. Hay gente como que es inmune, ¿verdad? Pero a veces el creyente es un poco más sensible a eso porque no queremos dar ningún mal testimonio. Pero ¿no debería preocuparnos también la reputación de nuestro prójimo como nos importa nuestra propia reputación? Dice Mateo capítulo 7, versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que el Señor está diciendo aquí es, ¿cómo querés que te traten a ti? Así tenés que tratar a los demás. Esto es conocido como la regla de oro. A vos, uno le dice con los niños, ¿verdad? ¿A vos te gustaría que te hagan eso? Cuando tienen el juguetito y viene el otro y le pega, ¿a vos te gustaría que...? No. Bueno, entonces, bueno, pensémoslo de este mismo modo, aplicándolo a este mandamiento y a la reputación. Como yo no quiero que otros hablen mal de mí o den un mensaje negativo de mí hacia otros, así también yo debo considerar importante y valiosa la reputación de mis hermanos o de cualquier persona. Piense una vez más, ¿cómo valora o maneja usted la reputación de los que los rodean? Consideremos entonces, hermanos, los pecados que están aquí implicados y los pecados que son prohibidos en este mandamiento. Porque si bien hay un pecado que evidentemente es muy claro, cuando se habla del falso testimonio, estamos hablando de la mentira. Es casi que lo que está señalado es de manera explícita. Es decir, un falso testimonio, o aunque no sea en un juicio, ¿verdad? Toda nuestra palabra sea dicha con honestidad y sinceridad. Quizás no es un juicio, pero si yo estoy diciendo una mentira, estoy dando un falso testimonio. Fulanito hizo tal cosa o no hizo tal otra. Eso es un falso testimonio si es una mentira o una falsedad. Sin embargo, debemos pensar de que cualquier persona que se identifica como un creyente no va a tener esta lucha como común. ¿Cuántos creyentes pueden tener esta lucha de querer decir algo claramente falso y malintencionado y planeado de otra persona? Más bien esto haría dudar de que es un creyente, ¿verdad? Cuando ya es una mentira, una falsedad, algo tan grande y que parece ser que sale bien malintencionado para afectar a otro, eso es algo más bien que uno lo espera de aquellos que no son de Cristo. Puede ser de que un creyente, quizás por apresuramiento, por no chequear bien la información, pueda ser un canal para transmitir algo que escuchó. Ahí podemos fallar. Escuchamos algo y sin corroborar las cosas los decimos, y quizás era algo falso o era algo mentiroso, ¿verdad? Eso pasa mucho en los mensajes de WhatsApp. Escuchamos la noticia, lo mandamos, ¿verdad? Y después le dicen uno, no, esa es una noticia falsa. Podemos también tropezar en nuestras relaciones personales acusando a otro de algo que escuchamos. Pero también hay otros pecados que están involucrados en el quebrantamiento de este mandamiento y no necesariamente son falsos testimonios. No necesariamente usted está diciendo algo que es falso, pero está quebrantando este mandamiento porque son frases o mensajes que están afectando la reputación de otro. Implícitamente se está quebrantando este mandamiento. Y debemos allí advertir que este sí es un problema que hay en la iglesia. En el mundo, ¿verdad? Uno espera cualquier maldad o cualquier tipo de pecado. De hecho, al mundo hasta ni le importa.
dicen una mentira abiertamente y la pueden sostener. Pero en la iglesia se puede meter de una forma quizás más sutil y hace mucho daño. Es el pecado del chisme. No es un falso testimonio, porque muchas veces el chisme no transporta un mensaje falso, pero sin embargo hay algo pecaminoso en esto. No nos libramos por decir, no, es la verdad. No, es que, ¿sabe que usted es un materialista? Entonces va y se lo dice al otro. No, es que fulanito es un materialista, solo comprar cosas para sí. No, pero no diga eso, está mal. No, yo ya se lo dije a él. Entonces yo ahora, como lo dije a él, ya no, está haciendo un chisme. No importa que se lo haya dicho a él. El contenido del chisme quizás no es falso, pero hay algunas características del chisme que lo hacen un chisme. El chismoso dice la verdad, pero lo dice a la persona incorrecta. Provee una información que no tenía que dar, aunque sea cierta, y descubre el secreto. La esencia del chisme no es que lo que se está diciendo es falso, sino es que se está diciendo lo que no se tenía que decir. Eso es lo que nos hace considerar Proverbios 11:13. Dice, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El chismoso descubre cosas que tenían que continuar cubiertas. Pueden ser verdaderas, pero él se encarga de darlo a conocer a las personas equivocadas en el momento equivocado y produce un daño en la reputación de otras personas, de los que está hablando. Hermanos, debemos ser conscientes de que el chisme le gusta a la carne, nuestra naturaleza humana caída. Si no, no habría telenovelas. Usted mira telenovelas, ya no es de ahora, ¿verdad? Pero usted miraba las telenovelas y ¿cuál era el condimento que tenía que estar? El chisme. Lo que fulanito se enteró y esa cámara que se asoma en la esquina y que ve la infidelidad y que va y se lo lleva a fulanita y fulanita menganito y hablan en todo momento de sus maldades y de sus pecados y de sus faltas, porque el corazón malvado quiere escuchar de los errores y defectos de otros, mucho más que de las buenas noticias, hasta en los noticieros, ¿verdad? Los informativos. Muchas veces son amarillistas porque saben que lucran más atrayendo a la gente a oír cosas negativas que aquellas cosas que son buenas, agradables y positivas. La carne saborea al saber de los pecados de otros, de los defectos de otros, de las faltas de otros. A veces porque hay una satisfacción en no sentirse tan mal como otros. Vea, fulanito también hace esto. Vea, tal, también hace lo otro. A veces es para querer sentirse mejor uno, otras veces es para rebajar a los demás. Pero el creyente no puede considerar el chisme como una diversión, como este mundo lo hace. Es una maldad, es una perversión que la Escritura claramente lo condena. En Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Noten, Levítico 19:16. Y vincula el chisme con la vida del prójimo porque claramente la Escritura lo ata al dar un falso testimonio y a las consecuencias que podía haber en el caso de un falso testimonio en un juicio. Noten cómo Dios lo deja claro, que el chisme destruye la reputación de las otras personas y también afecta a las relaciones humanas. Salomón dice en Proverbios 16,
27. El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Y los estudiosos dicen que cuando uno hace el análisis de estos versículos, no está hablando de distintas personas, del hombre perverso, del chismoso, del hombre malo, sino que son todos pecados de la lengua que responden a la misma persona. Y esta persona que es chismosa, es perversa y es mala. A la luz de esos textos, el que practica el chisme cava en busca del mal. Claro, no cava con una pala, pero cava con sus conversaciones queriendo sacar, queriendo saber qué es lo que el otro ha hecho mal. Luego habla con llamas de fuego, decía Sujel Michelén. Es como un dragón tirando llamas de fuego, generando contienda, atacando la reputación de otros. Vean qué triste, es capaz de separar a los mejores amigos. Mejores amigos se han separado por causa del chisme. Uno lo ve sobre todo con los adolescentes, ¿verdad? Cuando en las escuelas que fulanita dijo de mí que mi pelo es feo, dice la muchacha, y ya la otra se enojó y era todo un engaño. O era su opinión personal, no le gustaba el cabello de la otra niña, pero ¿por qué tenía que decirlo? Pero mucho más triste aún cuando pasa en la iglesia. Pasa este dragón tirando fuego y deja en el aire una estela de enemistad, de separación, de rencilla, de sospechas. A veces ni siquiera se necesitan palabras. A veces alguien puede hablar mal del prójimo solamente con gestos. Menganito, caras. Suficiente para dar a entender lo que se piensa de tal persona. Se ha sembrado en el corazón de otros un mensaje venenoso. Dice, no, es que va a venir tal persona. O le pedí tal tarea. Pero... Y ni que hablar si se encuentra con un alma gemela. Un alma gemela que dice, soy todo oídos. Porque no hay lengua perversa si no hay oídos perversos. Y esa es la segunda parte que tenemos que poner en la balanza. Quizás muchos puedan decir, no, eso no es mi problema, yo le pongo candado a mí. Pero ¿le pones candado también a tus oídos? ¿Y quién no es culpable de haber fallado en esto? Todos aquí tenemos que reconocer que hemos fallado. Ojalá alguien pueda decir, hace mucho tiempo que no digo una mentira, pero ¿quién no ha hecho un comentario que de algún modo afecta la reputación del prójimo? Gracias a Dios por su perdón, por su misericordia. Pero debemos analizar que toda información o comunicación que sale de nuestra boca y afecta la reputación ajena es pecado. Obviamente en el contexto tenemos que hacer algunas salvedades. No siempre que hablamos o transmitimos una información negativa de otro es un chisme. No siempre que hay una acusación, por ejemplo, en el caso legal frente a las autoridades, significa de que se está haciendo algo malo. Hay ejemplos bíblicos de eso y hay situaciones en donde lo que debe hacerse es comunicarse. Ustedes saben que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto de una manera muy fuerte sobre ciertos desórdenes que había. Y de hecho en la misma carta lo pone, dice, porque me enteré por los hermanos de Cloé de ustedes que andan en divisiones y en problemas.
Ay, vea, qué terrible, los hermanos de Cloé son chismosos. No, no hicieron lo incorrecto. Vieron los defectos en la iglesia de Corinto y fueron a la autoridad que debían ir y decir, apóstol Pablo, estamos preocupados, hay desórdenes en Corinto. Y el apóstol Pablo, con una limpia conciencia, los menciona a ellos porque no había nada que ocultar. Estas personas tenían que recibir la instrucción apostólica de las cosas que debían corregir. Si allá había divisiones, si había malos entendimientos, si no había unidad, tenían que corregir porque eran cuestiones pecaminosas. Otro ejemplo muy sencillo pasa en un hogar. Los niños se pelean o están haciendo quizás algo que es riesgoso, ¿verdad? Y viene corriendo un hermanito y dice, papá, fulanito está metiendo los dedos en el enchufe o algo peligroso. Entonces ya viene el otro y dice, ay, qué sapo. No, sapo no, te está salvando la vida. O me viene a decir algo porque sabe que está mal y tenemos que actuar. Somos los padres y tenemos que actuar. El apóstol Pablo le habla a Timoteo acerca de una persona que era peligrosa, Alejandro el calderero. Un hombre que podía afectar el ministerio de Timoteo como también estaba afectando el ministerio del mismo Pablo. Pablo no está chismeando aquí con Timoteo acerca de los pecados de este hombre. Está manejando un asunto de desorden y de pecado que puede afectar la iglesia del Señor. Entonces nosotros debemos hacer la salvedad de que no es chisme cuando se maneja con las personas correctas, con la actitud correcta, con los propósitos correctos. Por eso se enseñan los pasos bíblicos para la resolución de problemas personales en la iglesia cuando se habla de la disciplina eclesiástica y se dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y llámalo aparte y repréndelo estando tú y él solo, soluciona ese problema. Pero es más fácil ir y contarle a todos antes que ir y hablar con la persona que hay que hablar. A veces vienen al pastor, ya es que fulanito tal, ¿hablaste con tal persona? No, todavía no hablé. Bueno, tiene que hablar, esto es lo que tiene que hacer. Muchas veces el chismoso, hablo en general, ¿verdad? Chismoso, chismosas, todos. En lugar de dar los pasos correctos y la forma que nos manda la palabra, utilizan una manera sutil o hasta piadosa de lograr su propósito. Entonces se acerca al hermano o a la hermana y le dice, mira, te quiero pedir oración. Orá por mí, por favor, porque vieras que estoy teniendo problemas, porque fulanito y fulanito. Te lo digo en confianza, no para que se lo digas a nadie, para que lo tengas vos ahí en tu corazón. Incluso a veces pueden utilizar la alabanza o los elogios. Vos sabés que tal persona es muy buena, ¿verdad? Sí, qué trabajador, qué esto, qué valiente, qué es. Pero, y ahí viene la inyección de veneno. A veces la alabanza viene después, quizás porque ya dijeron algo venenoso y luego hay que como compensar y entonces, bueno, pero hizo eso que es terrible, pero no es tan malo, yo lo quiero mucho, al fin y al cabo es una buena persona. Pero el que oyó eso se quedó envenenado. Algunas veces personas pueden disfrazarlo de piedad elogiando tu discernimiento o sabiduría y van a decir, necesito que me des un consejo. Quiero pedirte un consejo porque tal o cual hace tal. Y ahí vienen sus pecados. Tenemos que entrenarnos, hermanos, como iglesia, a ver la gravedad del pecado del chisme. No solo con la boca de quien habla, sino los oídos que escuchan. Tenemos que hablar con tales personas y decirle claramente cuáles son los pasos bíblicos para solucionar el problema. Vea, percibo que me estás queriendo hablar mal de esa persona. La Biblia dice que vayas y que hables con tal persona, que le des tu parecer. Si hizo algo malo, que le digas lo que hizo malo, que estés en paz con esa persona.
Y no se lo digas a nadie más, anda y solucionarlo con esa persona. Incluso podemos ir un paso más allá y decir, si no hablas con esa persona en un tiempo prudencial, yo voy a ir y le voy a decir a esa persona que vos necesitas hablar con él o con ella porque tiene algo contra ti. Los creyentes tenemos este maravilloso medio de gracia que es la cena del Señor para no dejar pasar mucho tiempo sin resolver nuestros conflictos personales. Es muy engañoso y muy sutil. A veces alguien puede decir, vea, no te voy a decir el nombre, pero empieza a contar toda la historia y pareciera ser, bueno, no me va a decir el nombre, esto no es murmuración, voy a escucharlo. Y en el medio de la conversación te empieza a tirar tantos detalles. Te dice el color de la ropa, te dice el carro. Ya sé de quién me está hablando. Ya me envenenó. Aun cuando hay formas aparentemente piadosas, esa información que me transmitió no era necesaria, quizás no era la persona que yo tenía que escucharlo. Quizás no es una información que yo puedo verificar. Quizás es la apreciación personal, subjetiva de tal persona acerca de tal otra. Quizás lo que pasó no es exactamente lo que esa persona vio o entendió. Como aquel que un cristiano fue acusado porque lo vieron en la calle caminando, ¿verdad? Muy cerca de una mujer que iba un poco mal vestida y resulta que era la hermana y lo acusaron por eso. El que escucha se puede quedar con ideas en su mente. Luego puede empezar a sospechar del acusado. Incluso pueden pasar cosas que coincidentemente confirman lo que tal persona le dijo. Y dice, ay, mira, tenía razón, porque ahora yo vi esto. Y sigue armando en su mente toda esta idea que tiene como base el pecado del chisme. Sabemos que es más fácil el chisme que hacer lo correcto. Pero todo cristiano en su vida, desarrollo y madurez espiritual va a tener que enfrentarse a esta realidad. Tiene que hablar con aquellos que le ofenden y resolver los problemas. Y si no lo hace, o bien eso manifiesta su inmadurez o su negativa a someterse a las órdenes de Cristo. Pero si la opción primaria es salir y hablar a otros, analícese si está en la fe. Los pastores tenemos que escuchar muchas cosas. A veces tenemos que pedirle a la gente que no diga tantos detalles o que vaya al grano, lo que es necesario saber. Muchas veces también como hermanos tenemos la responsabilidad de animarnos, exhortarnos, corregirnos. No es una responsabilidad solo de los pastores. Sabemos que si tenemos que marcar a alguien su pecado, muchas veces no es bien tomado. Y si usted alguna vez lo quiso hacer para ayudar a alguien, quizás recibió una respuesta tan negativa que después dice, ay, ¿para qué me voy a meter? Mejor no le digo nada, que le diga el pastor o que le diga otro. Pero vean lo que dice 1 Tesalonicenses 5:14. Dice así, el apóstol Pablo aquí instruye a toda la iglesia, no solo a los pastores. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es una responsabilidad de todos los miembros. Quizás no son pecados que afectan a todos directamente, pero todos tenemos esta responsabilidad de exhortarnos, de corregirnos. A veces hay pecados que son conocidos por todos. Cuando un hermano llega tarde, sabemos que esto puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Podemos llegar tarde, tuvimos una presa en el camino, una llanta ponchada, un tubo roto, problema con un bebé. Pero cuando alguien llega tarde continuamente, es la responsabilidad del pastor, sí, exhortar a hermanos, es la responsabilidad de todos los hermanos. El pastor no le dice nada, llega tarde y el pastor no le dice nada. Todos tenemos la responsabilidad de animarnos y exhortarnos a andar
en obediencia al Señor. Vea, hermano, hermana, cuando usted llega tarde, se afecta a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un mal testimonio, porque la clase ya ha empezado, porque hay una interrupción, porque eso genera quejas o incomodidad en el resto. Algunas personas han querido decir eso y han recibido el desprecio de aquellos que están fallando. No es fácil exhortar. Tenemos que tratar de asegurarnos de que lo hacemos de la manera correcta. Pero eso es lo que debemos hacer y no lo que es más fácil. Decir, ay, ¿viste que fulanito llegó tarde? Y llegó tarde otra vez. Este año ya fueron 15 veces las que llegó tarde. Eso es más fácil. Pero es pecado y es muy dañino. Ahora yo estaba en Missouri en este último viaje y algo que nunca había experimentado en mi vida era zona de tornados y en ese momento había una tormenta y tornado y dijeron vamos a la casa del vecino porque tiene sótano, tiene basement y ahí nos quedamos. Yo ahí, ¿verdad? Mirando. Y ponían la televisión y ahí se veían todas las noticias y como eran informaciones locales, ahí se ve el avance de los vientos y con colores distintos, algo nunca experimentado por mí ni que vemos aquí en las noticias, un sistema que ellos tienen que encuadran las noticias, cambia de color y ellos saben la intensidad, los vientos, cómo giran los vientos y cuándo se transforma en tornado, incluso cuando baja. Y entonces, fue interesante la experiencia, gracias a Dios no pasó nada significativo, serio. Al día siguiente yo después sí fui con un hermano que me llevó por la zona donde los tornados habían pasado y él me explicaba eso, vea, los vientos van arriba y van allí en circulación. No se sabe en qué momento baja el cono ese y toca tierra. Y cuando toca tierra, todo lo que toca lo empieza a destruir. Y de hecho fuimos a un lugar donde había un montón de árboles, casi que como en una línea, así en el horizonte, y había un lugar donde se veía como una U, porque por ahí pasó ese cono dando vuelta, y luego fuimos más adelante y encontramos ese montón de árboles que estaban así arrancados, pero girando. O sea, uno veía, vea, es más fácil cortar un árbol que girarlo hasta el punto tal de que se quiebre. Fue sorprendente ver eso. Yo pensaba mientras estudiaba esto y preparaba este sermón, muchas veces puede haber esos vientos con comentarios, con chismes, con cosas que pueden traer tanto daño a la iglesia, tanto daño. Creo que la gracia del Señor muchas veces hace que los vientos soplen y se vayan y no pase nada. Pero en algunas situaciones, esos tornados tocan piso o tierra en una iglesia local y los daños son incalculables. Algunas personas pueden ver cosas en la iglesia que quizás no están bien y en lugar de hablarlo con quien deben hablarlo de forma privada, empiezan a comentar con otros hermanos. Se manifiesta la crítica, la insatisfacción, se genera coacción, se motiva el descontento en otros y quizás no estaba el descontento en otros, pero ahí se puso. Eso genera división muchas veces entre los miembros, muchas veces contra el liderazgo. Decía Sujel Michelén en un mensaje, es triste cuando se escucha la frase y yo no soy el único que piensa así. Y sigue diciendo, ¿qué significa eso? Significa que se trata de algo que se ha ventilado, que hermanos se han quejado unos con otros compartiendo sus críticas. Y eso es pecaminoso y es divisivo. Eso es una perversión. Palabras
de su gel Michelin. Eso contamina. Y es tan culpable el que habla como el que escucha. Si alguien viene a ti para contarte algo negativo de otro hermano, del pastor, de un diácono, debes pararlo a tiempo y guiarlo a la forma correcta. Y si quizás fue tan engañoso y tan sutil que lo logró largar y no tuviste la manera de frenarlo a tiempo, ya te lo dijo, ya oíste lo que no tenías que oír. Tienes que decir, ve hermano, vaya a resolver este problema, vaya y hable con el hermano, con la hermana de la que usted me está dando esa opinión, esa crítica, esa acusación. Vaya y dígale, vaya y abra su corazón porque es su hermano en Cristo, tienen una unidad en Cristo y ese hermano le va a escuchar y si no le escucha, bueno, hay pasos bíblicos para eso, pero búsquele. No siga diciéndome a mí, porque no quiero estar contaminado. Y dice Sugel, muchos chismosos se taparían la boca si encontraran personas con los pantalones bien puestos que actúan así. La mayoría de las veces, y el error que podemos cometer es quedar pasivos y decir, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, pero sí lo estamos haciendo. Con nuestros oídos, quizás no es nuestra lengua, pero sí son nuestros oídos. Quizás confiamos demasiado en nuestra justicia o acciones y decimos, yo no se lo voy a decir a nadie, yo tumba. Pero en la tumba hay un muerto y el pecado hay muerte. El Salmo 15:3 dice que una de las características del justo es que no admite reproche contra su vecino. Veamos lo malo de la lengua chismosa, Proverbio 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Hermanos, amigos, no hay que meterse con aquella persona que sabe que es suelta de lengua, porque te vas a enterar de cosas que no tenías que enterarte, porque te vas a contaminar y porque muy probablemente, aunque pienses que no, pero es como un boomerang. Hoy está hablando de otro. Mañana va a hablar de ti. Hoy escuchas las críticas de otro, pero en otro momento tú vas a ser la víctima. No tengan amistades con tales personas porque crean división, rencilla, enemistades, promueven pleitos. Yo le decía a unos hermanos, no caigan en el engaño de Satanás. A veces los incrédulos se encargan de meter cizaña entre los cristianos. Y resulta ser que después los incrédulos a los 2 días están amistados, no hay ningún problema. Y los cristianos siguen peleando y enojados por la cizaña que le metió el chisme de incrédulos. Somos la iglesia del Señor, hermanos, cubrámonos las espaldas unos a otros. El mundo quiere contaminar. Y si puede destruir a la iglesia del Señor, gloria al Señor que no puede, porque Cristo es victorioso. Hay mucho más para hablar, pero lo vamos a ver en el siguiente sermón para finalización de otras personas. ¿Estamos amando al prójimo como a nosotros mismos? ¿Manejamos la reputación de otros con aprecio y delicadeza como nos gustaría que la manejen de la nuestra? ¿Tomamos las advertencias de la palabra acerca de los pecados de la lengua? Recordemos que en las muchas palabras no falta el pecado. Quizás el que habla mucho comenta de más, revela lo que no tenía que revelar. Sale de nuestro corazón. Como salen los homicidios y sale el adulterio, sale también la maledicencia, la envidia, la sensatez, la soberbia. Vean lo que dice Santiago, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La tenemos entre dientes, deberían ser una prisión para que no salga el pecado y nuestros labios unas cortinas, unas persianas que no se abran para la maldad. La señora se le acercaba a Spurgeon, una señora que constantemente criticaba su vestimenta, criticaba sus cosas, y si se acerca un día y le dice, Pastor Spurgeon, muy bonito su sermón, pero quiere decirle algo.
Usted tiene la corbata muy larga. Le dice Spurgeon, bueno, necesitamos unas tijeras. ¿Alguien tiene? Y la señora dice, acá tengo una. Dice, bueno, córtela a la medida que a usted le parece correcto. Y la señora le cortó la corbata. Le dice, ahora señora, yo tengo una observación para hacerle. Usted tiene una lengua muy larga, ¿me presta las tijeras? Por eso Santiago, estudiamos Santiago unos meses atrás, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que nuestra boca sea un canal, un vehículo para dar gracia a los oyentes y no para contaminar. Quizás alguien diga, ¿y qué lugar ocupa Cristo en medio de esto? Piensa en Cristo. Nunca habló con su boca engaño. Nunca hubo maldad en su boca. Sus labios fueron solo palabras de esperanza, de dulzura, de ánimo. Hubo confrontación, hubo verdad, pero siempre fue puro y santo. Quizás algunos cargados por sus pecados digan, ¿por qué yo no puedo vencer esto? ¿Sabes por qué? Porque necesitas a Cristo. Necesitas la salvación que solamente viene por medio de la fe en Él. Confía en Él, muriendo en la cruz del Calvario, cargando el pecado, aún todos tus pecados de chisme, todos tus pecados de mentiras, todos tus pecados de engaños, todos. Si hicieras una lista de toda tu vida, desde el momento en que aprendiste a hablar, desde tus primeras mentiras en la niñez, hasta las últimas que has dicho, quizás esta semana, hasta el último chisme. Cristo, quien llama a los pecadores para que reciban el perdón por su sangre, Él cargó tu pecado, sufrió para pagar la redención en la cruz. Y para todo aquel que se acerca a Cristo en arrepentimiento y en fe y esperanza. Quiere el Señor dar esta convicción a todos, los creyentes para seguir siendo santificados y los incrédulos para que de una vez por todas crean en Cristo y sean transformados. Oremos. Señor Dios, reconocemos que nuestra lengua muchas veces ha quebrantado este mandamiento. Queremos suplicar que tu palabra, sembrada en nuestros corazones, produzca el fruto por la obra de tu Santo Espíritu, cada uno según su necesidad. Concede arrepentimiento, concede fe. Santifica nuestra habla, Señor. Que nuestra manera de hablar sea con verdad, conforme a las palabras de Cristo. Libra, Señor, esta iglesia de los tornados del pecado del chisme. Y ayúdanos para que estemos en unidad y cada uno podamos, sometidos a tu palabra, saber cómo actuar frente a aquellos que actúan mal y vienen a traernos esos comentarios. Ayúdanos, Señor, para que como discípulos andemos en tus caminos y te honremos a ti, porque tú eres digno de toda alabanza y honra. Que esta sea una iglesia santificada, Señor, lo pedimos